Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. Hoy, como ciudadanos de esta Guadalajara, no podemos permanecer ajenos a los sucesos del día de ayer. Entiendo que vivimos en un mundo cada día más violento. Y esto puede hacernos cada vez más miedosos, más temerosos, pero tenemos que darnos cuenta de que el miedo es el lugar de donde surge toda la violencia. Tenemos que darnos cuenta que hemos sido enseñados bajo un esquema de castigo y de amenaza. Una persona comete un error y en vez de pensar qué le falta aprender, cómo lo podemos ayudar, cómo podemos mejorar esa parte, pensamos cómo hacerlo pagar. Pensamos en el castigo. Pensamos en que tiene que sufrir. Cuando uno de nuestros hijos se equivoca o comete un error, a veces y lo primero que pensamos es ¿qué le castigo? ¿Cómo le castigo? Tengo que hacer algo que le duela. No nos damos cuenta de que este enfoque es lo que va generando una sensación de amenaza en las personas, de miedo que nos va enseñando a combatir la violencia con la violencia, lo cual es un error. Cuando alguien vive violencia y quiere combatirla con la violencia, no se da cuenta que la violencia genera más resentimiento, más odio, más venganza. Los ciudadanos comunes nos llenamos de temor y desde luego que ya que tenemos ese miedo, probablemente no queremos salir a la calle. Queremos evitar que nuestros hijos caminen en la calle pensando el riesgo que corren y cómo van a seguir su vida libremente si la situación se va manejando de esta forma. El salir a la calle, el caminar, la vida sigue desde luego. Pero ¿cómo podemos seguir la vida frente a sucesos como estos? Podemos pensar que nada pasa e intentar seguir adelante. Podemos llenarnos de miedo y vivir secuestrados en una ciudad de terror. O podemos seguir la vía del amor. Entendemos que todos estamos sufriendo con estos sucesos. Entendemos que la ciudad llora frente a todos estos acontecimientos y que nosotros lo que tenemos que hacer es aprender. Los seres humanos somos un solo organismo. Y cada ser humano es una célula de ese organismo. Y todos podemos contribuir a que ese organismo funcione en armonía, a que funcione adecuadamente o a que siga en la disfunción que va manejando, odiando unos a otros, generando las diferencias, trabajando para esas partes radicales, para la discriminación, para estar pensando que hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, para pensar que los demás son diferentes y como son diferentes tengo que alejarme de ellos, tengo que alejarlos de mí, tengo que hacer mi vida de otra forma. No me doy cuenta que toda esta parte en la que yo rechazo a los que son diferentes, estoy propiciando esa parte de amenaza, de violencia, de temor. A veces podemos ver a una persona que está pidiendo dinero, pidiendo limosna, aunque lo veamos como un modus vivendi en esta Guadalajara. Hay una cantidad enorme de personas que con trabajo tienen para poder subsistir y salir adelante. ¿Qué hacemos las personas que los vemos? ¿Los criticamos? ¿Les cerramos el vidrio? ¿Volteamos la cara para otro lado? Todo esto también es violencia. Desde luego que un suceso como los de ayer nos mueven hasta el fondo, pero tenemos que descubrir qué es lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. ¿Estamos contribuyendo a tener una mejor ciudad? ¿Estamos contribuyendo a trabajar en el amor, en la tolerancia? Cuando voy manejando, ¿qué hago?
Doy el espacio para que la persona de adelante que me está señalando que se quiere cambiar de carril, le permito pasar. Amablemente dejo pasar al peatón. Al revés, acelero, le echo el coche encima, pienso que los demás no deberían de pasar. Pienso en mí y busco la forma en la que yo pueda moverme y salir simplemente ignorando a los demás. Ayudamos a la señora que sale del supermercado tratando de cargar un garrafón de agua. La ayudamos para que la pueda subir a su automóvil, para que la pueda subir a su carro. Al revés, seguimos nuestro camino como sea. Vemos niños que probablemente no tienen a veces ni zapatos y seguimos adelante. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para mejorar la ciudad? Creemos nosotros que la violencia es terrible cuando vemos esto, pero no nos damos cuenta que cada uno de nosotros, como célula de ese organismo, tenemos mucho para hacer. Trabajar en el amor es darme cuenta de que todos somos parte de ese organismo. Que las diferencias nos completan, nos complementan, nos ayudan a ser mejores, en vez de pensar las diferencias como una forma de discriminación, de distancia, de lejanía. Tenemos que tomar conciencia para darnos cuenta que vivir en esta ciudad implica responsabilidad y que después de los sucesos de ayer todos tenemos una responsabilidad. No tenemos simplemente que echar a volar el miedo, que hablar de las amenazas, que hablar de la violencia. Tenemos al revés, que poner nuestro granito de arena, hacer aquello que nos puede ayudar a sentirnos más cerca del otro, aprender a tender puentes, no a generar odio. ¿Por qué no podemos amarnos como hermanos? ¿Por qué no podemos ver al que está junto a mí como si fuera el ser más querido, al que puedo cederle mi sitio, al que le puedo ayudar a pasar mejor el día? ¿Por qué tengo que voltear a los demás desde la crítica, desde el resentimiento, desde la diferencia y la distancia? No ayudo cuando yo también estoy poniendo mi arena de resentimiento, mi arena de discriminación. O cómo voy regando el miedo y cómo voy hablando de todos los sucesos hacen que ya no salgas de tu casa, tus hijos no están bien. Esta es la vida que nos toca vivir. Este es el mundo que de alguna forma estamos preparando para que nuestros hijos vivan en él. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos realmente poniendo nuestro grano de arena? ¿Estamos ayudando para que todos podamos seguir caminando bien y seguros aquí? ¿Qué hacemos? ¿Tendemos la mano al que está caído? ¿Ayudamos al más necesitado? ¿Nos volteamos a ver para poder darle una sonrisa al que está triste o al que sufre? ¿Nos acercamos preocupados por los demás para decir, ¿puedo ayudarlo? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿O pasamos de largo, imaginando que nada pasa? Y cómo esa indiferencia es también una forma de violencia. Cómo esa indiferencia es una forma en la que yo estoy enviando el mensaje, no te considero ni siquiera como alguien vivo a quien poder tender la mano. Nuestra tarea de vida es buscar la forma de sentir que todos formamos un solo cuerpo, el cuerpo humano, ese cuerpo que está compuesto de células, y esas células que somos tú, que soy yo, y que cada uno de nosotros tenemos una diferente función así como es en el cuerpo humano, y cada uno de nosotros representa diferentes partes, y cada parte complementa al ser humano y nos ayuda a poder manejar adecuadamente nuestra tarea. El que tú estés ahí escuchando, el que puedas entender este sufrimiento que se da en todos y que no conviertas ese miedo en violencia, que conviertas ese miedo en una forma probablemente para poder protegernos a través de sentirnos cerca de los otros, cerca de los demás, para poder tender la mano, para poder tener una palabra de aliento, una palabra de amor, no una palabra de odio, de resentimiento. El tema que tenemos que manejar hoy, que viene muy a lo que estamos manejando hoy, es cómo nos complicamos la vida. Y en esta parte que me parece fundamental, me gustaría, comunícate con nosotros. Tenemos para ti 2 libros.
Comunícate a los teléfonos 3811-3064 y 3811-0415 o al WhatsApp al 3326-084611. 3326-084611. Queremos escucharte, saber cuál es tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Estás listo para tender la mano? ¿Para dar una sonrisa? ¿Para ayudar al caído? ¿O te estás llenando de miedo y de odio para combatir la violencia con violencia? En un momento regresamos al único espacio de conciencia en la radio. Quédate con el Dr. Echegaray en Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook, Echegaray Éxtasis FM. Muy buenas noches, qué bueno que siguen con nosotros. Estamos desarrollando el tema ¿cómo nos complicamos la vida? Vamos a revisar con ustedes algunas preguntas que van desde ¿cómo nos complicamos la vida? ¿Qué hacemos para ponernos tantos obstáculos en la vida? ¿Me veo como víctima de las circunstancias? ¿Qué tan consciente estoy de que yo creo mi realidad? ¿Qué es fluir con la vida? ¿Cómo aprender el lenguaje de la vida? Desde luego que a veces no tenemos claro que yo soy el que me complico. Cuando yo pienso que la vida es complicada, les diría, la vida es simple. Es como el respirar. Uno puede respirar de una manera natural o uno puede a través de el esfuerzo, el complicarse la forma en la que vamos, desde respirando hasta movernos, hasta hacer cualquier cosa. No tenemos claro cómo los obstáculos internos, aquellos obstáculos que hemos desarrollado y juntado a lo largo de la vida, bloquean el flujo de nuestra propia vida. No nos damos cuenta qué importante es en ese manejo nuestra conciencia. Tenemos la posibilidad, desde luego, de vivir la vida desde diferentes lugares. Cuando una persona va desarrollando y trabajando en meterle a su cabeza más información, más cosas útiles, muy probablemente las respuestas, las soluciones a un problema que se le presente van a ser más variadas, porque tiene la posibilidad de buscar entre diferentes formas y poder encontrar formas de resolver. Cuando no hemos metido adecuada información y nuestra mente simplemente va funcionando a través del prejuicio, a través de todo aquello que nos fueron enseñando sin siquiera la más mínima reflexión, entonces, en vez de pensar para tratar de resolver una situación, simplemente reaccionamos. La mente reactiva, que tiene que ver con lo emocional, es una mente que no ha sido enseñada a desarrollar la capacidad crítica, el poder evaluar y el poder buscar la forma de resolver. Simplemente somos impresionistas y de acuerdo a eso nos da la impresión de que las cosas se van dando de una manera y vamos reaccionando por toda esa parte que vamos sintiendo que es una impresión. Cuando tenemos la posibilidad de reflexionar, primero, cómo percibimos las cosas. En el momento en que percibimos las cosas desde una forma mucho más completa, total, crítica, nuestra respuesta va a ser mucho mejor. Platicaba con una persona que decía que un agente de tránsito se paró junto a él cuando recién acababa de arrancar en la calle y le hizo la seña que se detuviera del lado derecho. Furioso. Estaba, pero exageradamente furioso. Bajó el vidrio para gritarle de cosas y el agente le dijo, señor, dejó algo en el techo. Y entonces la persona en ese momento se quedó atorado, no supo qué hacer y el agente de tránsito bajó de su moto, le bajó del techo lo que tenía y se lo pasó por la ventana. A veces nuestra vida es así. Vemos personas que nos hacen señas y estamos viendo probablemente amenazas en la forma como nos ven, como nos dicen, y no nos damos cuenta que cuando vemos esa amenaza y reaccionamos de forma intimidante, amenazadora o violenta, vamos a generar más violencia hacia nosotros. No es extraño darnos cuenta que una persona que es agresiva en su forma de trabajar
puede voltear a los demás y dice, es que aquí trabajan puras personas agresivas que hacen malas caras, que tienen malos modos, y a lo mejor no se ha dado cuenta de que él está originando esa parte. A lo mejor nosotros creemos que la vida es simplemente una situación que nos va sucediendo y nos vamos moviendo en ella como víctima. Y no nos damos cuenta qué importante es aprender a manejar las cosas de otra forma diferente. En el momento en el que estoy trabajando para una empresa y probablemente las personas que se encargan de manejar al personal o mi jefe me manda a llamar y me pregunta sobre cómo estoy haciendo o cómo voy en un trabajo que tengo, si yo desarrollo y hablo desde el miedo, probablemente le dé una mala respuesta. ¿Por qué? ¿No le parece cómo hago las cosas? En el momento en el que me hace una aseveración o una sugerencia, en vez de tomar la sugerencia en la forma adecuada para poder responder de una forma más amable, sin querer yo mismo puedo generar en él una resistencia. Puedo generar en él una parte negativa que en vez de apoyarme, ayudarme y verme con alguien que probablemente vaya a manejar mejor las cosas, empieza a verme como que el obstáculo a lo mejor en el departamento soy yo. No tenemos claro cómo nos vamos complicando la vida, cómo no nos damos cuenta que el aspecto más importante es fluir. ¿Qué significa fluir? Piensa como que la vida fuera una corriente de agua extraordinaria, como un río que está todo el tiempo fluyendo. Lo primero que tengo que hacer es tener claro cómo fluye el agua y en el momento en el que yo me echo al agua tengo que nadar en favor de la corriente. ¿Has intentado nadar en contra de la corriente para ver lo que es? Te das cuenta que si alguien va nadando en favor de la corriente y de repente cuando la corriente es más fuerte, se aferra a una roca o a un tronco que ve en el agua, probablemente sienta que se va a ahogar por la cantidad de agua que viene y entonces probablemente él esté viendo como que qué difícil está la corriente, qué difícil está el río. Si él se deja llevar por la corriente y aprovechando el flujo de la corriente nada hacia una orilla o hacia la otra, va a ser fácil que pueda salir. Fluir significa poder identificar cómo está la corriente. Te levantas en la mañana y resulta que entras al tráfico. Y en el momento que entras al tráfico te das cuenta de que el sol ya empieza a calentar y empieza a hacer calor. Y entonces empieza a pelear contra el calor y empieza a pelear contra el tráfico y empieza a pelear contra el del automóvil de la izquierda. A mí no se me va a meter, no se va a meter aquí. Y empiezo a pelear con el de la derecha y no me doy cuenta cómo yo me estoy complicando la vida con todo lo que estoy haciendo. No tenemos claro cómo cada uno de nosotros podemos ayudar y contribuir a manejar el tono emocional en nuestra casa, en nuestra familia. Desde el momento en que llegamos y hablamos, cuando saludamos, o al revés, cuando llegamos y no saludamos, o estamos esperando el momento de a quién le llamamos la atención o con quién desquitamos el coraje que tenemos, y en ese momento nuestra casa aumenta el tono. Aumenta ese tono emocional y entonces estoy metido en una familia probablemente en la que yo creo que todos son agresivos, que nadie se escucha, que todos gritan y no tengo claro cómo yo estoy colaborando también para esa parte. Cuando uno piensa cómo aprender el lenguaje de la vida, déjame decirte que desde el momento en el que amanece, la vida nos va hablando, en ese amanecer, desde que el sol sale. Desde que tenemos una mañana fresca, donde sopla el viento, agradable, o al revés, tenemos una mañana seca, sin viento, con mucho calor. Podemos tener un mediodía donde el sol cae a plomo y nos invita a tratar de refugiarnos en una sombra. No nos damos cuenta cómo nos va hablando la vida a través del tráfico en el que llegamos. Hay un accidente, 2 accidentes, nos está hablando de lo que vamos viendo en el momento en que vamos fluyendo, pero nosotros somos sordos a ese lenguaje. No sabemos cómo manejar el lenguaje de la vida, no sabemos cómo entenderlo, y entonces sin querer nosotros en vez de fluir con las cosas como van, hacemos las cosas al revés. Hay tráfico porque hay un accidente adelante y en vez de fluir con ese tráfico lo que voy haciendo es al revés. En vez de fluir con el tráfico, quiero acelerar, quiero meterme al de adelante, en vez de decir, tengo que manejar de una manera mucho más precavida. Cada uno de nosotros
vamos viviendo y haciendo las cosas sin darnos cuenta para poder fluir, manejar las cosas, tener probablemente una forma en la que las cosas se puedan manejar mejor. O, al revés, podemos nosotros ser uno más de los accidentes que están. La vida me dijo, hoy hay riesgo de tener un accidente, y yo en vez de escucharla, aceleré, me moví hasta que terminé también en esa misma forma. Tenemos 2 libros para ti. Comunícate a los teléfonos 3811-3064 y 3811-0415. Queremos escuchar tu opinión. Comunícate al WhatsApp al 3326-084611. 3326-084611. ¿Cómo? ¿Cómo te complicas la vida? ¿Haces cosas para verla o vivirla más fácil? ¿O al revés? Te vas tropezando con todo aquello que la vida va manejando. Hacemos un corte comercial y regresamos en un momento. Escuchas un programa de reflexión lleno de entusiasmo. Un lugar en la radio para construir un manual de vida. Con el Dr. Echegaray. Por Éxtasis Digital. Regresamos. Agradecemos que te hayas quedado porque esta es una gran oportunidad de reflexión sobre el rumbo de tu vida. Este es el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Comunícate al 3811-3064 y 3811-0415. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias por compartir conmigo este camino desde tu automóvil, desde tu hogar y construir juntos nuestro manual de vida. Un radioescucha se comunica y nos dice, después de una pérdida familiar, la cual es una pieza importante en la familia, donde no hubo enfermedad, se nos arrancó de tajo, ¿qué es ahora el caso de nuestra familia? ¿Cómo se hace para encontrar la calma y recuperar la inspiración para vivir? Desde luego que hay situaciones terribles que son inevitables, como puede ser la enfermedad y la muerte. Y desde luego que la muerte de un familiar importante deja en nosotros un vacío enorme, un vacío que a veces puede parecer imposible de llenar. Sin embargo, ese vacío de alguna forma debe de movernos a tratar de hacer, no quedarnos sentados esperando, sino movernos a hacer algún tipo de cosas. Cuando nosotros tenemos, por decir algo, el padre de la familia, que de repente sin aparentemente una enfermedad ni nada, simplemente murió. ¿Por qué? Por un accidente automovilístico, por una muerte violenta, por una situación grave o terrible. ¿Qué hacemos para recuperar la calma o la inspiración? Nos dice, desde luego que podemos nosotros ir trabajando en la violencia. Y entonces podemos nosotros pensar que lo más importante en la vida es buscar venganza. ¿Quién va a pagar por lo que nos pasó? Podemos, y que esta es una parte importante, identificar que cuando alguien muere tenemos que vivir lo que es el proceso del duelo. Y el proceso del duelo empieza primero a través de lo que es la negación, como un ruido sordo que no nos permite tocar verdaderamente los sentimientos. Después probablemente aparece un estado de tristeza enorme. Después viene un estado de enojo, de furia. Yo me puedo quedar atorado en cualquiera de estas 3 partes. Puedo voltear a ver la muerte de esa persona como la justificación enorme para hundirme en la tristeza y quedarme atorado ahí, resistiéndome a querer manejar adecuadamente este duelo, o puedo trabajar en tratar de hacer y mover este duelo de alguna forma hacia lo que se tiene que ir haciendo. La aceptación es la parte importante. No puedo dar marcha atrás. Puedo con mi pensamiento estar continuamente dándole vueltas. Es que si hubiéramos hecho, es que si hubiera sucedido, podemos ir hacia atrás resistiéndonos a seguir adelante. Una vez que una persona muere, no hay retorno, no hay regreso. Una vez que una persona muere, lo que tenemos que hacer es dejarlo ir. Y sin querer, a veces no sabemos cómo soltar. La persona que muere puede ser el padre que trae el sustento a la casa. Puede ser la madre que es el corazón de la casa y la seguridad de los hijos. Puede ser un hijo que es una muerte del hijo, algo
que consideramos antinatural y que puede dejar a los padres lastimados y heridos. Y cada situación generar un dolor enorme. El vacío tiene que ser llenado con sentido, darle sentido a lo que sucedió, darle sentido a la vida. Cuando nosotros nos quedamos con la idea de que cuando alguien muere simplemente es como que el final de todo y no lo vemos como una transición, no podemos soltar a la persona. Cuando alguien muere, el problema lo tenemos los que seguimos vivos. Y somos los que seguimos vivos los que tenemos que buscar la manera de hacer algo para transformar y cambiar. Tal vez fue el padre y entonces ese padre está dejando un vacío económico a la familia. Y la familia va a tener que moverse, que buscar la manera de poder llenar ese vacío económico. Puede ser la madre quien murió y entonces probablemente la familia siente un hueco, un vacío enorme de ese amor de madre. De esa madre que probablemente hacía la unidad de la familia, que probablemente daba afecto. O de ese hijo que deja un hueco que probablemente va a seguir durante mucho tiempo generándonos problemas. Nosotros podemos, dentro de nosotros, generar más dolor, más resistencia. O podemos al revés, buscar la manera de encontrar un sentido. Y este sentido es cuando podemos encontrar algo trascendente. Podemos darnos cuenta de que las personas que tienen ahora que trabajar por el Padre no es verlo como la situación más terrible. De alguna forma tiene que movernos y llenar ese vacío es encontrar un sentido. Tenemos que trabajar, nuestra situación económica no es lo mismo, la vida nos está pidiendo que nos movamos hacia el trabajo y tendríamos que hacerlo con la mejor actitud, no como víctimas, no terribles. Tenemos que aprender a soltar a los que se van y cuando no los soltamos, esto genera en nosotros un dolor desgarrador, terrible. A veces es difícil, pero siempre existe la forma de alguien que nos pueda ayudar. Alguien que nos brinde el apoyo que podemos necesitar o que nos vaya ayudando a manejar las cosas de una forma diferente. Un anónimo nos comparte y nos dice: he escuchado varios métodos para calmar ciertas inestabilidades emocionales, pero me gustaría saber, ¿usted qué recomienda para encontrar el camino hacia la paz interior? Desde luego que una de las cosas terribles es que la mayoría de las inestabilidades que tenemos es referida a las cosas que nos suceden afuera. Inestabilidad en el trabajo, un mal manejo de nuestro cuerpo, de nuestra situación física, de nuestra relación con los demás, de pocas veces sabemos cómo ir hacia el interior. Una de las cosas importantes es encontrar cómo la vida nos va generando una situación donde tenemos que aprender a mover las cosas de otra forma. Una persona que tiene inestabilidad emocional, ataques de pánico, situaciones complicadas o difíciles, probablemente lo que no se ha dado cuenta es que nuestra mente es quien nos va generando el principal problema. La mente normalmente no sabe, primero no sabemos cómo hacernos de nuestra mente para que esté bajo nuestro control. Vivimos nosotros el vaivén de nuestra mente. Santa Teresa la llamaba la loca de la casa porque corría para cualquier lugar. El segundo lugar es no sabemos cómo meter nuestra mente en el presente. El único momento de la vida en el que puedo hacer algo es en el presente, en el aquí y ahora, en este instante. Y a veces no sé cómo manejar esta parte. Mi mente está preocupadísima por qué va a pasar mañana, qué va a seguir después, qué viene, o manejando las cosas desde el otro momento, desde cómo podemos estar o cómo estamos atrapados en esa parte de lo que pasó. El momento más importante es el presente, y para vivir el presente lo más importante es en qué actitud lo quiero vivir. ¿Cómo quiero yo sentirme? ¿En qué estado quiero vivir este presente? ¿Triste? ¿Desdichado? ¿Angustiado? Yo lo puedo decidir y en ese momento las cosas pueden cambiar. Nicolás nos llama y nos dice: me parece que no sabemos en ocasiones hacia dónde vamos porque nos enfrentamos a situaciones que no le damos el peso que deben, sobre todo a las que no valen la pena, y eso nos hace ir perdiendo en el camino. Nicolás, gracias por la llamada. Desde luego que sí, en el momento en el que no le encontramos sentido a las cosas,
probablemente no nos damos cuenta cómo nos pueden llevar a otro aspecto. En el momento en el que nosotros identificamos que cuando tenemos una situación, como puede ser a lo mejor toda la corrupción que vamos viendo, nos damos cuenta que de alguna forma esto va moviendo a los mexicanos a un despertar, a un darnos cuenta. La violencia nos va ayudando a manejar las cosas de otra manera, probablemente a verlas desde un enfoque diferente que nos ayude a percibir la realidad desde otro aspecto, desde otra perspectiva. La violencia nos ayuda a cuidarnos, a acercarnos a los demás. Cada situación de vida implica un movimiento. Hay que encontrar el sentido para poder hacerlo. Es momento de comenzar a escribir juntos un manual de vida. Comunícate ahora, queremos saber tu opinión. Teléfonos en cabina 3811-3064 y 3811-0415. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Buenas noches, gracias que siguen con nosotros. Desde luego que uno de los aspectos fundamentales para poder sobrellevar la vida es trabajar en la conciencia. A veces no tenemos claro, la mayoría estamos dormidos. Caminamos, respiramos, nos movemos, pero no nos damos cuenta de que estamos dormidos. Tenemos el piloto automático y nos dejamos llevar por él. Comemos, pero no nos damos cuenta que dormidos no hacemos ningún cambio en nuestra vida ni en los demás. Estamos como si fuéramos zombies y probablemente en esa forma de caminar es que no hemos desarrollado la conciencia. Despertar es cuando una persona se da cuenta de que puede hacer una diferencia en su vida, una diferencia en lo que él está viviendo. Hay situaciones inevitables de vida, desde luego, como decíamos antes del corte, como una enfermedad o una muerte, y podemos resistirnos, interrumpir el proceso natural del duelo, atorarnos en la tristeza y sumirnos en la depresión. Podemos atorarnos en el enojo y quedar atrapados en una neurosis completa. Pero no nos damos cuenta de que probablemente tenemos ideas terribles de la enfermedad y de la muerte y que tenemos que aprender, cambiar nuestras ideas, generar formas diferentes de entender la muerte como una transición. No nos damos cuenta cómo la vida es una continua evolución de etapas. Terminamos la infancia para dar lugar a la adolescencia. Terminamos la adolescencia para dar lugar a la etapa adulta. La adulta debe de dar lugar a la parte de vejez. Cuando no tenemos claro esto, nos quedamos atorados y podemos encontrar a alguien que sigue en la infancia, aun cuando ya está en una etapa de adulto. O un adolescente que sigue siendo adolescente en la etapa de viejo, o un viejo que no puede aceptar esa parte donde su cuerpo está empezando ya a generar situaciones y que en vez de saber cómo manejar esta etapa quiere seguir viviendo como joven y no sabe cómo manejar la dignidad de cada momento de vida. Cuando una persona cambia el momento de vida y no está dispuesto a soltar, probablemente va a cargar situaciones que ya no le corresponden y que no sabe cómo manejar y sigue atorados en ellos. Tener conciencia implica generar un cambio y esa conciencia nos ayuda a poder soltar en el momento adecuado. Los ganadores de nuestros libros son Agustín Grajales Castillo y José Alfredo Vargas Uribe. Y desde luego agradecemos a Adrián Antonio, a Italia Castellanos y Cindy Hernández que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. La vida es una oportunidad. Es un momento, es un instante en el cual tenemos la oportunidad de generar un cambio, de hacer algo, o al revés, de seguir nadando de muertito y dejar de que todo se dé. Nosotros podemos vivir la vida repitiendo los acontecimientos que se van dando, o podemos generar un cambio en el momento en el que cambiamos la forma en la que estamos percibiendo, viviendo y manejando esta vida. En el momento en el que yo tomo conciencia del momento en el que estoy y me doy cuenta de que yo puedo hacer un cambio. Puedo seguir diciendo lo que todos comentan, lo que todos dicen, o al revés. Puedo aprender
a decir mi palabra, a decir mi verdad, a prepararme para poder vivir esa verdad y poder manejar las cosas desde una perspectiva completamente diferente. En el momento en el que yo encuentro mi palabra, mi sentido de vida, y lo sé decir, en ese momento he aprovechado la oportunidad. Cuando simplemente voy nadando de muertito y hacer como que nada pasa, en ese momento muy probable he desperdiciado la oportunidad de vivir. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo jueves en esta tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.